Saludo con la paz del Señor a todos mis hermanos y hermanas. Amén. Le doy gracias al Señor por este día más de vida que me dio y dándole gracias por esta oportunidad de poder compartir de su palabra. Yo quiero compartir con todos ustedes en Judas. Es una hojita antes de Apocalipsis, así que lo van a encontrar fácilmente. Amén, gloria a Dios. Capítulo 1, voy a estar leyendo del 3, verso 3. Gloria a Dios. Amén. Cuando hayan encontrado, dicen amén. Amén. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su palabra. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, yo que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. En el 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Hasta ahí la palabra. Gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra, dándole gracias porque, cada día me está aclarando la garganta porque yo estaba afónica, pero le doy gracias, acá estoy para glorificar el nombre del Señor y hablar su palabra. Bueno, acá está hablando, dice: amados míos, dice, que nosotros tenemos que contendáis, dice, ardientemente, y acá dice contender. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que dice que hay que respaldar la palabra, la doctrina del Señor. Amén. Dice que hay que defender la palabra del Señor. Amén. Pero no todo, acá dice sido una vez dada a los santos, dice. O sea que quiere decir que a los elegidos, dice el Señor, aquellos que el Señor eligió específicamente para hablar de su palabra, para predicar, para que ellos lleven el evangelio de Dios a todo ser humano, a ellos dice que le está hablando que respalden la palabra de Dios, la sabiduría, la doctrina que el Señor nos dejó, dice, ¿no? Amén, gloria a Dios. Porque dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados, dice. Dice que estos hombres impíos, dice que agarran y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir libertinaje? Dice el Señor, que esto quiere decir que hablan cosas vanas, cosas que no tienen nada ni sentido de lo que el Señor nos manda a hablar en su palabra, ¿no? Amén. Dice que niegan al Señor. Hay muchas creencias, muchas personas que quitan de la palabra a Dios y a su Hijo unigénito, ¿no? Haciendo ver que no, que Él nos dio su vida, diciendo que todo lo que ello era una fábula, una historia, un cuento. Pero que el Señor tenga misericordia de esas personas que niegan al Señor, que niegan a su único Hijo que dio para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, dice el Señor. Dice: recordaros, dice, ya que una vez lo habéis sabido, dice, que el Señor había sacado al pueblo de Egipto,
Y dice que después destruyó a los que no creyeron, dice el Señor. Aquellos no creyeron que iba a caer plagas sobre Egipto si ellos no liberaban al pueblo de Dios. Ellos no creyeron y fueron, dice, destruidos por no haber creído. Y así estamos en estos últimos tiempos. El Señor va a destruir a todo aquel que no cree en Él. Dice que Él se va a llevar a su pueblo y va a venir a destruir a todos aquellos que negaron al Señor, que no creyeron en Él. Que el Señor tenga misericordia, ¿no?, de nuestras vidas, porque acá también habla de cómo dejó, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, dice el Señor, que así está pasando en Sodoma y Gomorra: homosexualidad, dice, fornicación, idolatría, todo lo que está pasando en estos últimos tiempos. Que el Señor tenga misericordia, porque dice que ellos sufrieron el castigo del fuego eterno, dice el Señor. Así va a ser, hermano, que tenga misericordia de nosotros, podamos volver ahora, que el Señor nos está dando la oportunidad para que no seamos castigados como estas ciudades. Que el Señor tenga misericordia, porque dice, no obstante, de la misma manera, dice que estos soñadores mancillan, dice, hacen personas que dicen que deshonran, dice, la carne, aquellos que hablan y están todos así, que muestran su cuerpo, que están todos desnudos, andan así nomás. El Señor dice que tenemos que cubrir la carne, porque el Señor nos ama y es un Dios celoso. El Señor tenga misericordia, porque muchos andan así mostrando todo. Que el Señor tenga misericordia de esas personas, ¿no? Dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades. Yo puedo dar testimonio, hermano, que había ido a una iglesia donde antes de conocer el verdadero camino, cómo hay que caminar en el camino de Dios, hablaban y blasfemaban contra el Espíritu Santo. Que el Señor tenga misericordia, alabado sea el nombre del Señor, porque agarraban y blasfemaban contra aquellos que hablaban en lengua, aquellos que eran libertados, hermano. Que el Señor tenga misericordia de esas personas, porque dice que ellos agarran y blasfeman con cuantas cosas no conocen, y que las que sí conocen también blasfeman, porque al negar a Dios es blasfemar contra Dios también, porque agarran y saben que hay un Dios, porque esta palabra fue escrita por nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia, porque también habla del arcángel Miguel, que peleó contra el diablo por el cuerpo de nuestro siervo Moisés. Amén. Alabado sea el Señor. Dice que él no profirió ninguna maldición contra él, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Amén. Así, hermano, en la iglesia, ¿cuánto no hay que maldicen a su hermano? Que le dicen, ojalá que se muera, o por qué no le pasa esto, y por qué siempre lo mismo con él. Pero que el Señor tenga misericordia, porque el Señor no en ninguna parte de su palabra dice que hay que maldecir a tu prójimo, sino que hay que bendecirlo, dice el Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, para que nosotros no maldigamos a nuestro hermano, sino que le bendiga y le diga, ojalá el Señor le siga bendiciendo, que pueda seguir prosperando en el camino del Señor. Dice aquí también, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuánto no conocen el camino de Caín? Cómo él mató a su hermano, porque la ofrenda de Abel fue agradable delante de los ojos de Dios. Amén. Y a eso no le gustó a su hermano. Y cuánto hay en la iglesia también que no le gusta cuando su hermano está caminando, cuando prospera, cuando ve que de diácono pasa evangelista, de evangelista a pastor, y no le gusta porque dice, ¿por qué él sí y por qué yo no? Como acá también dice, perecieron en la contradicción de Coré. Coré que decía, si Jehová está con su pueblo, ¿por qué no nos elige a nosotros y a ustedes sí? Le decía a Aarón y a Moisés. Y así están, hermano. ¿Cuántos están acá en la iglesia y dicen, ¿por qué a él? ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué le pusieron a él de diácono y no a mí? Dicen. Y pero que el Señor nos ayude, hermano, para que nosotros podamos ponernos contentos, hermano. Ponernos feliz que su hermano está prosperando en el camino del Señor. Acá también dice, hermano, que hay muchos que están en el camino de Dios y no le dan fruto al Señor, porque fueron arrancados de raíz, dice, porque ellos no pueden dar, por más que tengan muchos hombres, mujeres, muchas almas dentro de la iglesia, fruto no le pueden dar, porque no hablan la palabra como tienen que hablarla. Amén. Porque la palabra dice que no quitarás ni añadirás en la palabra, dice el Señor. Que el Señor tenga misericordia de estas personas, porque dice que ellos, dice, para hacer juicio, dice que mandó a millares para hacer juicio contra todos aquellos convictos, dice que van a estar prisionados, van a estar ahí encadenados, dice el Señor, a todos ellos que hacen impiamente las cosas malas, las cosas, dicen cualquier cosa de las cosas de Dios, no hablan lo que tienen que hablar, haciéndolo cegar al hombre, a la mujer, diciéndole que, ay,
hoy vas a estar bien, que el Señor te va a prosperar, pero no hablan de la venida del Señor, de que todo ya está cumplido, de que su venida está cerca, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. No hablan de la verdad, hermano. Callan porque les gusta hablar bonito. Dice que esos son hombres sensuales, que les gusta hablar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Cosas lindas para atraer a las almas, hermano, pero esas almas se están perdiendo. Por más que tenga su iglesia llena, no solo se pierde el pastor, sino todos aquellos que están en esa iglesia. Y en la palabra dice que hay que huir, hermano, de esas iglesias, que donde no dan el pan, que es la palabra de Dios, hay que huir de ahí, hermano. Hay que huir, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Acá dice que estos son murmuradores, hermano, querellosos. ¿Qué quiere decir querellosos? Quejosos, hermano. Los que se quejan por todo. Ay, ¿por qué, hermano? ¿Por qué pasó por esta prueba? ¿O por qué me tocó este virus? ¿O por qué no puedo salir adelante? ¿O por qué mi hijo no tiene trabajo, hermano? Pero la gloria sea para el Señor, porque el Señor nos dice en San Mateo, hermano, alabado sea el nombre del Señor, que dice que primeramente vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, y después lo vendrá todo añadido, dice el Señor. Todo aquello que nosotros necesitamos, el Señor ya lo sabe, hermano. Lo que Él quiere es que nosotros le sirvamos primeramente, y lo demás vendrá por añadidura, dice en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra, porque acá dice también que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, que la gloria sea para Dios, porque muchos se aprovechan, hermano, de la palabra de Dios se aprovechan, quitando, Dios mío, las almas del Señor. Y tenemos que acá más abajo dice que arrebatarle las almas al diablo, hermano, traerlas al Señor, porque acá también habla de los siervos, de los hijos, los escogidos de Dios, que nosotros tenemos que ir por esas almas que son engañadas por estos hombres, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. El día de ayer el Señor me decía obediencia, obediencia, me decía el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Qué tiene que ver la obediencia? ¿Por qué no están obedeciendo? Decía el Señor. No obedecen la palabra del Señor. Alabado sea tu nombre. Y yo le dije, Señor, dame palabra, porque Él me había dicho anteriormente que yo debía de exhortar a la iglesia. Y yo me ponía a pensar y decía, pero Señor, ¿yo quién soy para exhortar a tu iglesia, Padre de los cielos? Pero el Señor por algo sabe, hermano. Él sabe todo, hermano. Si no hay hombres para exhortar a la iglesia, va a poner mujeres para exhortar a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Si el hombre no quiere hablar, va a hacer hablar a las mujeres. Y si no, va a hacer hablar hasta las piedras, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor tenga misericordia, porque el día de ayer el Señor nos hablaba y nos decía que el mundo viene solamente por milagro, que solamente viene para ver su gloria por un instante y nuevamente le da la espada al Señor. Que el Señor tenga misericordia y dejemos de darle la espalda al Señor, porque su Hijo no nos dio la espalda cuando se entregó en la cruz del Calvario. Él agarró y dejó, se humilló, lo humillaron al Señor por nosotros. Él nos dio la espalda y dejó que se arreglen cada uno, hermano. Dio a su único Hijo por nosotros. Nuestro Padre no nos dio la espalda, porque nosotros lo hacemos. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que darle las gracias, porque hasta el día de ahora, por nuestros pecados, el Señor nos sigue perdonando, diciéndonos, ven a mí, hijo, porque yo te amo, dice el Señor. Yo quiero que tú vengas y te salves. Como decía nuestra hermana Olga, dice que en los últimos tiempos, si no se pone la marca de la bestia, no van a poder comprar ni vender. Se van a morir de hambre, hermano. Los niños se van a morir de hambre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué estamos esperando? A que ese día llegue y ver nuestros hijos sufriendo, hermano. Ver que sufren, hermano,
que no tienen con qué alimentarlos, hermano, viéndolos morir lentamente. Es un dolor grande, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor tenga misericordia y puedan volverse, puedan venir a su camino, porque Él tiene para todos vida eterna, unas moradas celestiales. Muchos dicen, no, yo quiero ir de vacaciones. Nuestras vacaciones están allá arriba, hermano. Acá estamos para trabajar, para servir al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra que el día de ayer me dio. Le doy gracias porque, bueno, yo decía que voy a hablar si mi voz no da más, Señor. Estoy afónica, pero para la gloria del Señor, yo le dije que el diablo no me iba a hacer callar, que sea como sea, pero iba a hablar de su palabra. Que el Señor me ayude, pueda yo seguir en su camino, que Él me siga dando entendimiento y sabiduría de su palabra. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Amén. Gloria a Dios.